Hola, buenos días. Soy Andrés Santiago González Rosso, del grado 7.2. Estuve realizando una actividad académica y consulté con 4 personas la opinión personal frente a la siguiente pregunta. ¿Cómo cambia el pueblo, la educación, transporte, hábitos de la gente, entre otros aspectos? Finalizando con la opinión que se tiene de la actualidad, procurando orientar el video a hechos anecdóticos si se tiene. Acompáñenme. Hola, buenas noches. Voy a dar una pequeña, breve respuesta a una pregunta que me hacen y desde mis conocimientos pues quiero compartirla con ustedes. Espero ser lo más asertiva posible y poder llegar de pronto a esa respuesta que quieren, ¿no? La pregunta es, ¿cómo ha cambiado el pueblo, la educación, el transporte, hábitos de la gente, entre otros aspectos? Eh, yo puedo decir que todo esto se lo debemos atribuir a los grandes inventos y avances tecnológicos, tanto en el transporte, si bien antes para podernos transportar a ciertas distancias teníamos que utilizar los caballos como medios de transporte. Después vino la rueda, que fue un gran avance eh, tecnológico, podemos decirlo así. Después vino el radio y eso ha hecho que pudiéramos recorrer grandes distancias. Ejemplo de ello es el tren. Cuando lo utilizamos después ya no era el caballo y que teníamos que durar cierto tiempo para poder transportarnos a otro lugar, entonces ya utilizamos el tren y ya después consigo vino ya más evolución, 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 hasta llegar al tema de los aviones y lo que vemos hoy en día, el tema de los cohetes que nos puede llevar a otros espacios, que antes lo veíamos tan imposible, pues hoy en día es posible gracias a los avances tecnológicos que tenemos. Eso lleva con sí también a los avances o a la transformación educativa que tenemos con la actualidad. Si bien veníamos acostumbrados a una educación tradicional, donde teníamos nuestros estudiantes con su cuaderno, con nosotros como docentes con la pizarra y nuestra tiza, hoy en día gracias a estos avances tecnológicos, pues viene en sí todo lo de la era de los computadores, de los celulares, de la tablet, lo que estamos viviendo en la actualidad, que estamos recibiendo una educación 100% virtual en algunas instituciones educativas, donde a los maestros nos ha tocado adaptarnos a estas nuevas metodologías de trabajo y obviamente en sí a los chicos que venían de otras metodologías más de, eh, más de estar en contacto con, pues, con los demás compañeros y con el mismo maestro. Todo esto ha sido un cambio enorme que yo se lo atribuyo a todos los avances tecnológicos que ha sufrido la humanidad, que ha sufrido el mundo a través de estos años. Todo esto ha traído muchos cambios en muchos aspectos, tanto a nivel educativo como lo vemos hoy en día, que ha hecho que los chicos sean más intrépidos a la hora de investigar. Vemos en sí un niño de 2 años que maneja un celular, que cosas que antes pues a uno se le dificultaba y los niños tienen como ese chip, nacen con ese chip de las herramientas tecnológicas. Grandes avances que hemos tenido a ello y eso ha hecho que en sí haya una transformación social. Vemos hoy en día cómo es tan necesario la tecnología, los tips que llamamos en la educación, que estamos hasta ahora inmersos en ellos, que estamos hasta ahora aprendiendo, porque ha sido un trabajo y un aprendizaje mancomunado, tanto de docentes como los estudiantes, aunque los estudiantes pues se les atribuye que tienen más facilidad, son más perceptivos para este tipo de herramientas tecnológicas y esto ha hecho grandes pues avances en la educación a comparación como veníamos trabajando con educación tradicional. Ahora vemos una educación más activa, más participativa, donde se tiene muy en cuenta la opinión del estudiante, qué quiere aprender el estudiante, porque si bien el Estado le dice a las educaciones e instituciones públicas qué debe enseñar dentro de su currículo, nos dice a nosotros los maestros qué debemos enseñar y qué deben aprender los estudiantes.
Hoy en día eso ha tenido una transformación tanto así como lo vemos hoy en día en la actualidad, donde nuestros jóvenes son nuestros protagonistas, son nuestros voceros, son nuestros líderes que saben de lo que hablan, saben lo que quieren, saben el futuro que quieren, saben qué es lo que quieren de su país, y tanto así que lo vemos hoy en las calles cuando ellos salen a alzar sus voces. Son estudiantes que también han avanzado porque ya no son estudiantes tan adoctrinados como nos lo enseña el Estado, que debemos tener unos estudiantes adoctrinados. Esta vez no, son estudiantes más activos, más intrépidos, que les gusta indagar, de que les gusta tener estudios autónomos, y muestra ello lo que está pasando en la situación actual en el país, donde nuestros estudiantes tienen voz. Hola Adriana, buen día. Yo tengo una inquietud. ¿Cómo ha cambiado el pueblo, la educación, transporte, ámbitos de la gente, entre otros aspectos? ¿Me podrías contar algunas anécdotas? Hola Santi, muchas gracias. Bueno, te voy a responder esta pregunta basada un poco en la vivencia, en lo que fue mi época bueno, mi época, mejor dicho. ¿Cómo ha cambiado el pueblo? Realmente el pueblo se ha visto en la necesidad de generar un cambio frente a todo lo que es el tema tecnológico. En este momento estamos viviendo todo lo que es la era digital, lo que hace que el pueblo se vea obligado a actualizarse y a buscar nuevos procesos que nos ayuden o nos aporten para poder hacer uso de estas mismas, ¿no? Si yo te remonto, no sé, hace 20, 23 años, nosotros usábamos todavía a nivel de educación un pizarrón, lápiz, papel. Eso era, digamos, que con lo que nosotros trabajábamos, ¿no? Y lejos de imaginarnos de un correo electrónico, lejos de imaginarnos de pronto de un teléfono celular, y más nosotros los que vivíamos o vivimos aquí en el campo, ¿no? Eso era algo un poco más remoto. Entonces, esto siempre ha hecho que tengamos una constante para siempre estar actualizándonos, ¿no? Recuerdo que en el colegio, pues nosotros siempre trabajábamos, era, como te decía, lápiz, papel, y digamos que en una ocasión lo más novedoso que llegamos a usar fue una exposición en acetato. Bueno, y yo te hago una pregunta. ¿Qué es un acetato? Bueno, yo recuerdo que era una máquina donde colocábamos una lámina. Haz cuenta lo que ahorita vemos como un videobeam, ¿sí? Ese era nuestro videobeam, pero entonces era un acetato, era una lámina transparente donde dibujábamos, hacíamos las letras y demás, y luego las proyectábamos pues en la pared para poder hacer una exposición. Y pues en ese tiempo eso era como súper novedoso. Pero pues obviamente si nos vamos a remontar un poco más atrás, los abuelos y demás, ellos no tuvieron estas oportunidades, y tengo entendido que por ejemplo en clase con mi mamá, ellas utilizaban una máquina de escribir, cosa que por ejemplo yo no lo usé porque ya de pronto empezó a llegar todo el tema de la computación que llamábamos en ese tiempo, y empezábamos a usar unos computadores súper grandísimos, pero pues digamos que era un poco más a conocerlo. Pero pues sí, fue una educación un poco más tradicional, donde estábamos muy pegados a los libros, muy pegados a lo que siempre nos contaban y nos decían lo que se generaba, pero digamos que no teníamos ese chip nosotros de poder decir, somos un poco más críticos, somos un poco más, vamos un poco más allá. De pronto a veces nos quedábamos cortos frente a ese tema. Pero, pues bueno, digamos que mirando la generación de hoy en día ya podemos, gracias a todo lo que es la parte tecnológica, ser un poco más críticos, tener opciones de buscar información de todo lado.
en base a todo lo que es la parte tecnológica, empieza también a cambiar el transporte, empiezan a cambiar también los hábitos, no solo alimenticios, sino los hábitos, los hobbies, a nivel deportivo. Entonces ha cambiado un poco toda la situación y todas las circunstancias. La pandemia también nos ha llevado a que seamos también un poco más sedentarios porque tenemos que trabajar en casa, tenemos que estudiar en casa y esto a veces nos hace pasar un poco más de tiempo frente a las pantallas y como que poco hacemos como el esfuerzo de salir, correr, hacer ejercicio. Entonces, bueno, digamos que esos son cositas que de pronto se han perdido por lo mismo, porque estamos muy arraigados a la tecnología y a pasar mucho tiempo en ello. Por eso también es importante hacer los espacios en familia, buscar cosas que hacer, juegos y demás, y no dejar perder de pronto cosas o parte de nuestra cultura y de nuestra niñez de antepasado, de ir a jugar con el barro, de ir a jugar con los carros, de ir a montar bicicleta, y eso son cosas que pues no hay que dejarlas perder. Y pues parte de eso también son el tema de transporte, pues en ese tiempo utilizábamos o íbamos a pie o íbamos en bicicleta, que de pronto era como lo máximo a lo que podíamos nosotros llegar a obtener en casa, porque era muy difícil acceder a un carro. Y pues obviamente hoy también, pero pues digamos que hay un poco más facilidades frente a préstamos y demás. Pues desafortunadamente muchas veces hay que endeudarse como para poder obtener alguna cosa, pero digamos que en ese tiempo era un poco más difícil. Pero pues digamos que a grosso modo eso te puedo contar de pronto de las cosas, de las vivencias, de lo que fue mi educación y parte de mi infancia versus lo que hoy estamos viviendo. Ahorita somos muy tecnológicos y antes éramos demasiado tradicionales, pero pues bueno, todo es un proceso de aprendizaje, todo es una oportunidad de mejora, y lo importante es aprender a hacer uso, eh, un uso correcto de lo que tenemos hoy en día. Entonces yo espero que te sirva, pues nada, el concepto que pues tengo basado en mi experiencia. Sí, claro que sí. Bueno, Adriana, muchas gracias. Vale, Santi, muchas gracias, feliz día. Gracias. Buen día, John Freddy. Yo tengo una inquietud. ¿Cómo ha cambiado el pueblo, la educación, transporte, hábitos de la gente, entre otros aspectos? ¿Será que usted me podría contar con hechos anecdóticos? Hola Santi, bueno, es una pregunta muy completa. Voy a tratar de simplificar un poco y con hechos anecdóticos. Bueno, pues para empezar, en cuanto al cambio del pueblo, pues es muy notorio en los últimos años, en cuanto a lo personal, se ha visto como poco a poco el pueblo pues ha crecido, tanto a nivel de las construcciones, a nivel de la población, ha aumentado bastante. Solo es con salir y caminar un poco y darse uno cuenta que caminos que uno antes transitaba, cuando yo era niño transitaba con mis padres o mis abuelos, hoy día ya no se puede hacer porque se han convertido en grandes fincas, haciendas, eh, sitios en donde uno creía que iban a estar para toda la vida para poder salir y visitar y conocer. Hoy día ya no se puede porque son fincas, son haciendas, son sitios privados, donde la gente simplemente cerró y cortó el paso. En cuanto también al pueblo, pues uno nota que al municipio han llegado muchas personas, tanto a nivel Colombia como personas extranjeras, que lo hacen a veces sentir a uno como si uno no fuera de esta tierra, como si uno no hubiera crecido aquí. Antiguamente uno conocía a todos los vecinos, uno pasaba y saludaba a todas las personas que estaban por ahí porque se conocían entre sí. Eso en cuanto al tema del pueblo. En cuanto al tema del transporte, también se ha notado una gran diferencia en los últimos años, más o menos de unos 15 a 20 años hacia acá. Eh, el transporte ha aumentado considerablemente. Hoy día es más fácil trasladarse de un sitio a otro, tanto dentro del municipio como fuera de él. Antiguamente, estoy hablando de más de 20 años, pues por ejemplo para un simple hecho de ir a mercar o ir a hacer mercado, de la distancia de la casa hasta el pueblo son 4 kilómetros y para poder ir hasta allá simplemente nos tocaba ir en burro, caballo o a pie, ¿sí? Hoy día simplemente llamas un taxi, un motocarro o buseta y ya está. Pero antes esa era la forma. Animales que ya incluso ni siquiera casi se ven. Y es muy raro, si uno encuentra una persona que vaya en burro o caballo, uno dice, uy,
porque ya es raro, es diferente. En cuanto al tema tecnológico, pues nosotros también hemos notado unos avances muy fuertes en cuanto a la tecnología. Antes, para poder consultar la información, para poder hacer una tarea, un trabajo, etcétera, teníamos que desplazarnos hasta las bibliotecas, bien sea la del colegio, existía la biblioteca municipal, y poder consultar toda la información allí. Recurríamos a vecinos, amigos, y era frustrante que después de consultar en un lado y otro, no poder encontrar la información. Hoy día simplemente, ¿qué haces? Ingresas a internet, buscas en Google. ¿Sí? Antes, ¿qué pasaba? Mis papás se endeudaban. ¿Cómo se endeudaban? Venían personas a vender enciclopedias hasta estos lados. O en los colegios llegaban y entonces se endeudaban para comprar o conseguir la enciclopedia. Hoy día, ¿cómo se endeudan? Nos endeudamos como por obtener un teléfono o un computador. Pero tiene otro problema, que si tienes el teléfono, el computador, pero no tienes internet, entonces también tenemos otra cosa que conseguir. Los sitios, la información y todo ha cambiado. Muchas cosas han sido para mejorar, otras no tanto. Desafortunadamente la tecnología, así como ha ayudado a cortar distancias, también nos ha alejado a las personas que tenemos cerca. Tú ves muchos muchachos o adultos que están con el teléfono a toda hora y se pierden de lo que está alrededor. Se pierden de lo que está alrededor. Tanto así que ni siquiera leemos. Ya no leemos. No nos interesa la manera que escribimos. La ortografía ya dejó de importar. ¿Por qué? Porque no estamos leyendo. No tomamos un libro y no leemos. Porque todo lo tenemos a la mano del teléfono, a la mano de un computador, del internet. Entonces la cultura ha cambiado tanto que somos tan tecnológicos que olvidamos cosas simples, sencillas, como salir a caminar sin olvidarnos de nada. Simplemente, si no llevamos el teléfono, si no tenemos una cámara, si no tenemos un medio de comunicación, entonces nos sentimos frustrados, incompletos. Esa es mi manera de ver las cosas. No sé, de pronto falte complementar un poco más. Mi consejo sería: no dejemos de leer, no dejemos de disfrutar a las personas que tenemos al lado. Y sí, el teléfono y todo es importante, pero no es lo esencial. Hay cosas mucho más importantes que eso. Bueno, Johnfredo, muchas gracias. Listo, Santi, a ti por la pregunta y el tiempo. Hola, Olguita, buen día. Yo tengo una inquietud. ¿Cómo cambió el pueblo, la educación, transporte, hábitos de la gente, entre otros aspectos? ¿Me podrías contar algunas de tus anécdotas? Hola, mi Santi, un gusto. Bueno, Santi, desde mi punto de vista, de hace ya 40 y tantos años, mi vida de colegio fue muy bonita. Yo traté de ser la niña más feliz. A mí siempre, mi felicidad siempre se me ha desbordado por todas partes y esto me ayudó muchísimo a cada cambio que me tocó de colegio. Yo soy de Chía y me tocó estudiar en Bogotá. Allí en Bogotá estudié kinder, donde estudié con monjitas y pues siempre estuve rodeada de solo niñas. Las hermanas, ellas eran muy queridas, muy amables, pero también a la vez eran muy estrictas. Cuando ya me tocó el cambio de colegio, fue para Chía, en el María Auxiliadora, y allí las hermanas eran como más estrictas. Las personas en todo lado no éramos como igual, sino que siempre nos tocaba como adaptarse uno a cada cambio. Y a mí me tocó siempre difícil en este colegio porque allí eran muy estrictos. Era el pizarrón de doble cara, no sé si alguna vez lo haya visto. A mí me tocó el tablero de doble cara, entonces los profesores escribían por acá, le daban el bote y seguían escribiendo. Yo era de una letra muy grande y muy lentica para escribir y siempre yo me quedaba por los escritos y siempre me regañaban por eso. Ya de allí, de este colegio, pasé al Jorbalán, donde ya allí yo ya terminé mi bachillerato, y allí las hermanas eran un poco más flexibles. Las profesoras, allá habían profesoras, no habían solo monjitas, sino también eran profesoras docentes particulares, y ellas allá, como en todo lado, habían buenas profes como habían malas profes. Entonces uno decía, bueno,
como aquí otro cambio más en mi vida, y todo se fue dando así a medida de mi tiempo, donde yo experimenté mucho de cambios de compañeros, de profesores, pero ya llegar a un lugar estable donde ya para mí era mi segundo hogar, fue súper. Comentaba yo de pronto a su merced que le decía, por ejemplo, las épocas de los recreos, donde nosotros nos reuníamos, mis compañeras, y eran épocas de el lazo, y era el montón de lazos por todo el patio, por todos los corredores. Luego llegó del tiempo de las golosas, entonces uno no hallaba cómo coger la tisita, el trocito de tisita que le sobraba a la profe para ir a hacer y pintar la golosa, y cumplíamos las normas. Para nosotros era importante de que si perdió, o sea, eso no había nada de que si, que no, que eso fue una rayita chica, no, ya pisó, sale. Nosotros éramos muy así, digamos, y compartir. Nosotros compartíamos mucho con las compañeritas nos prestábamos las cosas, nunca mirábamos el lado como de estratos. O sea, nosotros en el colegio no veíamos esto es que usted no tiene, yo sí tengo, sino nosotros tratábamos de que si usted no tiene, venga, camine, juega. Cuando había la época de patines, que no todo el mundo los tenía, entonces nos compartíamos los patines. Sí, era una época donde también aprendíamos a compartir. Los castigos, en eso sí era difícil, porque a mí me castigaban mucho por no saber leer. Yo siempre tuve miedo a mi profesora que se me acercara, porque ella se paraba al pie a escuchar a cada una y le decía, sale a recreo. Y si la otra trataría, sin recreo. Y yo ya la sentía que iba llegando al pie mío y empezaba yo a tatarear, las letras se me movían, se me distorsionaba todo, sin recreo. Entonces, bueno, yo todo eso como que decía, el castigo era llegar y leer delante de todas las niñas en el patio, se sacaban a leer y ya arrancamos. En cuanto digamos que de transporte, en el colegio nosotros teníamos transporte y eran unos buses largos, de tubos, y a nosotras nos encantaba sentarnos atrás a relajar. Entonces eso era la sensación, y el señor Don Alfonso se llamaba el señor, él nos decía, a mí me decía la niña la maleta grande, porque a mí me compraba una maletota grande, no sé por qué, era una maletota, porque en ese tiempo a nosotros nos daba mucho, nos daban los cuadernos para cada materia y los libros. Cada materia tenía sus libros, entonces claro, yo creo que mami por eso me compró señora maleta y me decían la niña la maleta grande, y yo era la risa allá atrás en ese bus. En fin, ya íbamos llegando y se iban bajando mis compañeras hasta que yo me quedaba allá en el pueblo, y ya arrancamos. Cuando yo venía de vacaciones, Chía siempre cerca de Bogotá, más a la civilización. Teníamos nosotros mucho todo a la mano, al alcance, la panadería, y nosotros teníamos, mi papi mandaba la ropa a la lavandería, los supermercados, ya habían supermercados en Chía, entonces todo era como un poco más avanzado, y yo me venía mucho para Sesquilé porque de aquí es la familia de mi mami, y yo veía los cambios que habían en Sesquilé. Empezando que mi abuelita vive bien arriba en una vereda, nosotros nos transportábamos para ir a hacer mercado, para hacer algo que tocara comprar en grande, tocaba en el burro o a pie. Entonces nosotros cuando llegábamos encontrábamos el estacionadero de burros, desde donde es el Naidet hacia el lado de Don Paco. Toda esa sección era de burros y caballos, mulas que todo el mundo traía. Nosotros con mi abuelita hacíamos mercado, era en el parque principal, y allí encontraba uno que las marchantas llamaban a ellas, hacían los listados, la gente les mandaban los listados y ellos les empacaban en sus canastos, y estos señores que venían a hacer su mercado para su familia iban y los dejaban en el caballo o en el burro, amarraban y mandaban el burro, y el burro llegaba solo a su casa. Entonces eso era una sensación, porque uno decía, vea, los animales, ellos llegaban y el señor se quedaba tomando, y ellos después, el burrito llegaba a la casa y ya la señora ya recibiría su mercado. Nosotros con mi abuelita llevábamos, bueno, lo del mercado y también para lo del carbón, porque aquí pues no había gasolina, estufa de gasolina no lo había, ni tampoco gas. Entonces nos tocaba era estufa de carbón. Entonces mi abuelita, ellos también tenían que ir hasta abajo, ir a traer su carbón y llevarlo hasta arriba a la casa, porque pues el único medio de transporte era. En cambio en Chía nosotros teníamos pues la gasolina, la estufa de carbón también, y era con cocinol, se llamaba cocinol, una derivado de la gasolina. La estufa era de 2 puesticos,
de echar bomba, calentar el tubito ese para poder prender. Y uno decía, era un peligro, pero yo no sé cómo, pero así sobrevivimos nosotros con todas estas cosas. Y en Sesquile sí era solo el carbón o cuando llegó lo de estufas eléctricas. Al prender la estufa eléctrica, el problema que había en la casa era que se bajaba la luz y todo el mundo, como ya tenía estufas eléctricas, se bajaba la luz y el televisor no se veía sino una rayita. Entonces no se podía ver televisión, entonces hasta que comiéramos, eso era más que todo en la noche, ya servían la comida, todo el mundo empezaba a apagar las estufas y empezaba la pantalla a agrandarse, hasta que ya quedaba toda completa para poder ver la noticia o para ver el Chavo del Ocho. Era lo único que mi abuelito nos dejaba. Diferencias entre mis dos vidas, eso en cuanto a transportes y cuanto a esto también era la educación. En Chía mi abuelita era muy permisiva, o sea, mi abuelita, ella era, si la niña quiso comer en la cama, si la niña no quiso esto, ella nos daba esto. Y nosotras fuimos muy consentidas de parte y parte porque yo soy la mayor en la familia de mi mami y en Chía las únicas mujeres de la casa. Mi abuelita, entonces, claro, las únicas niñas de la casa, pues, más consentidas. Aquí en Sesquile mi abuelito y mi abuelita a mí me consintieron demasiado, pero las normas se cumplían. En la casa no era dormir tarde, no ver televisión sino hasta por la tarde, ayudar a la abuelita a arreglar la casa, a arreglar la verdura. Mi abuelita desde los 6 años nos enseñó a pelar papa y a traer agua, porque allí en la casa no llegaba agua, nos tocaba hasta la quebrada ir y traerla para la comida, para bañarnos. Entonces siempre era un poco, o sea, la vida de mi abuelita difícil, pero a la vez ella lo hacía ver lo más alegre y por eso a mí me gustaba muchísimo. En Chía lo teníamos todo, el agua, la luz, allá no se bajaba la luz cuando prendían algo y que mi abuelita nos consentía muchísimo. También, bueno, eso en cuanto a nuestros medios de transporte y vidas de cada lugar. Olguita, de acuerdo a su experiencia a la educación que tuvo, ¿cómo ha enfrentado los cambios de la educación hoy en día? Bueno, estos cambios de hoy en día han sido muy difíciles. Este tiempo que hemos vivido nosotros hoy en día me ha llevado a investigar, a buscar, porque hay muchas cosas que nosotros no sabíamos. Empezando que cuando yo terminé mi colegio, hasta ahora llegaba la tecnología y era el computador popochito con los 2 disquetes grandes. Y ya terminé yo mi colegio. Y pues realmente nosotros lo que yo tenía, aunque no sobra lo que uno aprende, nosotros éramos la mecanografía, la taquigrafía, y yo pues trabajé en este medio del comercio. Y cuando yo llego aquí a Sesquile y tengo a mi hija, empezando de que yo veo que mi hija empezó a estudiar y ella llegó a bachillerato y me hizo una pregunta de sistemas, no entendía nada. Yo no entendía nada. De allí fue donde yo dije, tengo que estudiar para poderle ayudar a mi hija. Empecé a estudiar un tecnólogo en técnico en sistemas y para poder yo ayudarle a mi hija. Hoy en día en mi trabajo me ha ayudado muchísimo, me ha servido mucho esa experiencia que yo tuve pues con mi hija para poderle yo ayudar. Aprendí y lo que yo tenía del colegio. Empezando que la mecanografía no sobra porque pues es el manejo de nuestros dedos en el teclado, es aprender a escribir sin mirar, entonces soy muy buena mecanógrafa. La taquigrafía sí se perdió porque pues esta era para uno escribir a la velocidad de la voz. Entonces digamos que cuando era uno en un secretario, cuando uno trabajaba de secretaria, el jefe llegaba a decir, bueno, vamos a hacer una carta para el banco tal, no sé qué, y él empezaba a hablar y habían unas libretas que era dividido así en la mitad para evitar uno ir hasta allá porque eso coge tiempo. Entonces nosotros era con símbolos y escribíamos así, tan, 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 a medida de que iba hablando el señor. Y aquí, y luego transcribir esto a la mecanografía y lo necesito en 5 minutos. Entonces le tocaba a uno traducir y hacer. Entonces todo esto me ayudó muchísimo a mí para poder, ahorita, hoy en día, en mi trabajo como madre comunitaria, nosotros allí, aparte de que nosotros tenemos nuestros niños, nosotros también tenemos que tener algo de tecnología, tenemos que tener algo para redactar, tenemos que saber algo de contabilidad, en fin. Y todo esto que yo estudié y trabajé,
me ha ayudado muchísimo para hoy en día. Ha sido difícil. El manejo de la tecnología, por ejemplo, los celulares, los computadores cada vez van avanzando y uno se va quedando. Entonces, eso es lo que para uno ha sido tan difícil porque uno cree que es estudiar y ya yo ya me las sé todas y no, hay que continuar porque todo va avanzando. Entonces, sí ha sido difícil un poco. Nosotros nos capacitamos para poder uno dar la medida de nuestro trabajo, lo que nos exigen, y con esta pandemia que nos ha tocado trabajar desde casa. Entonces tengo que tener mucho conocimiento en el celular, en el computador, y a mí me ayuda mucho mi sobrina, mi hija, incluso mis hijos del jardín, donde yo les digo, no entiendo tal cosa, y me ayudan. Entonces ha sido difícil, pero a la vez ha sido muy bueno, porque esto nos ha ayudado a cortar distancias, a uno prepararse, que yo aprendí a que uno tiene que estarse preparando día tras día, sea en donde usted quiera estudiar, pero hay que prepararnos porque esta vida cambia muchísimo. Todo ha cambiado y todo seguirá cambiando y todo seguirá avanzando. Entonces, pues yo digo que el consejo es que los chicos estudien, nunca dejen de estudiar, hay que seguir luchando por sus metas y ir aprendiendo. Nada sobra en esta vida. Vea, yo decía, yo para qué quiero estudiar comercio si a mí eso no me gusta, a mí eso no de mí, pues yo estudiaba en un colegio comercial y mi mami ella quería que yo trabajara en un banco. Yo decía, pero ¿para qué si eso a mí no me, ay, la mecanografía para qué? Y mire para qué me sirve hoy en día. La contabilidad para qué? Hoy en día yo tengo que llevar cuentas, hoy en día hay que trabajar y uno ayudar en lo que más se puede, pero si uno no tiene la educación y todos estos conocimientos, pues su merced se va a quedar. Y la idea es uno seguir. Entonces, ese es mi gran consejo que yo le doy a todos los muchachos, que nada sobra de lo que haya del pasado. Escuchen a los abuelos, escuchen a los papás para que ustedes sigan y no dejen perder muchas cosas, muchas tradiciones, las normas. Hay que cumplir normas, hay que ser uno obediente, hay que uno estudiar y trabajar para llegar a ser algo. Bueno, Olguita, muchas gracias. No, papi, con muchísimo gusto. Dios los bendiga y que pasen un buen día.